Muy bien. En este curso estamos comprometidos todos a mostrar respeto llegando preparados. Con eso decimos que pues vamos a llegar pues con las tareas hechas, preparados, llegando puntuales. Gracias a ustedes por llegar puntuales hoy, a los profesores, mostrando siempre respeto a los profesores que nos sirven. Somos sus servidores y solamente pedimos que eso. Y a nuestros compañeros de clase vamos a mostrar respeto. Y también igual en el grupo de WhatsApp hay que comunicarnos de una manera respetuosa con los demás. Ok, una actividad de apertura. Dice, separen lo que es mito de lo que es realidad conforme a la Biblia. Acaban de pasar las navideñas, amigos, y en eso, en la cultura a nuestro alrededor, vemos una mezcolanza de todo, de lo que sí viene de la Biblia, de lo que viene de diferentes tradiciones, de lo que vienen de hasta de otras religiones y va todo así rebrujado. Um, y es difícil a veces distinguir lo que es mito de lo que es la realidad, ¿ok? Así que en este momento les pido al favor de poner atención y pues prepárense para distinguir de, tal sí es cierto y tal no, eso no viene de la Biblia, ¿ok? ¿Alguien nos hace el favor de leer la primera parte aquí, el primer párrafo del texto? Y les digo, van a ver cosas que sí son ciertas y cosas que no. ¿Ok? ¿Quién podría leer la primera parte aquí? Yo, pastor. Ok, César Augusto, la primera parte, lo que viene aquí en la pantalla. Listos. Dice, ¿mito o realidad? Fue una noche fría el 24 de diciembre en el año cero. María iba montada en un burrito, caminando o camino a Belén. José caminando a un lado suyo. Llegan justo a tiempo, pero el pasadero les dice, que no hay lugar en los hoteles. Terminan en un establo rodeados por el buey, la vaca y la ovejita. Ok, hasta ahí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Bien, mal, un poco de los dos? ¿Qué hay de cierto y qué hay eso no viene en la Biblia? Bueno, pastor, parece que aquí yo veo acá, por ejemplo, el 24 de diciembre, eso no lo he leído yo en la Biblia todavía, en tanto ratico que llevo pues leyendo. No he leído el 24 de diciembre, tampoco dice año cero, y digamos que así con las palabras que dice que eh, llegan justo a tiempo, pero el posadero les dice que no hay lugar en los hoteles, tampoco lo es así, no lo he visto yo, pero más o menos de pronto puede que tenga relación, porque y termina en un establo rodeado por el buey, la vaca y la ovejita. Bueno, eso pues, eso ya lo como que a uno lo imagina, pero tampoco dice textualmente así. Ok, muy bien, pues mencionó varias cosas. Gracias, César Augusto. ¿Alguien más? Alexander, buenos días, Mirna. Buenos días. ¿Cómo está? Ya le escuchamos. Ya le Ok, escuchamos. qué bueno, gracias a Dios que pude participar. No hallaba cómo entrar porque no tenía audio. Muy buenos días a todo el grupo, buenos días, pastor. Eh, un placer incorporarme con ustedes. Interesante el punto en el que están, mito o realidad. Realmente el texto que se está leyendo es un mito porque es una leyenda, no, no está escrito y son tradiciones que han sido, se quiere decir, transmitidas por la vía oral, no, y costumbrismo, leyendas que la gente ha tenido.
de que María estuvo en el establo, de que anduvo con José en el burrito, todas esas cosas son mitos que la gente le ha agregado a la realidad. Sí, o sea, pues, y por Porque en la tanta... Biblia no están. Adelante, perdón, adelante, Alexander. Sí, decía, porque esa historia no está en la Biblia. Son sencillamente tradiciones también, costumbres y mitos que tiene la gente de que nació el 24 de diciembre, muchas otras cosas. Sí, no, sí, muy buen punto, muy buen punto. Está algo confuso por tanto lo que vemos en la cultura, en las películas, y uno pierde el sentido de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que sí podemos decir que es cierto aquí en esta historia es, este, pues lo de María, eso sí viene en la Biblia, Sí, a Belén, pues sí, fueron a Belén, ¿verdad? y José, ¿verdad? Am, no hablan del clima, de la fecha, del qué animal, de la bestia, no hablan de eso, no, de que llegan pues justo a tiempo, bueno, eso sí, hasta cierto punto sí se puede entender de lo que dice la Biblia. No hay en específico un posadero, pero sí dice la Biblia que no hay lugar, no había lugar para ellos en la posada, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia, pero no se habla de establo, de animales, pues, o sea, si está algo rebrujado. Bueno, seguimos otro ejercicio parecido, ya ustedes ven cómo se hace. Alexander, ¿quiere leer el siguiente? es que, disculpe, entré sin los lentes y no quiero ir a buscar. No se preocupe. Mirna, ¿sí alcanza a leer usted, Mirna? Sí, claro. Ok, Dice mito o realidad. sí. Ya en la madrugada del Perdón. 25, Ahí va. ya en la madrugada del 25 de diciembre, el bebé Jesús, el Salvador del mundo, nació en un establo. Era una noche de paz, noche de amor, y todo duerme en derredor. De repente se escuchan campanas sobre campanas, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, avisados por los ángeles llegan los pastores para alabarlo junto con el muchacho del burrito, sabanero, que con su, que con su cuatrico va cantando. Si lo ven, va camino a Belén. Es una canción. Sí, pues no sé por dónde viven ustedes, pero son canciones, villancicos que, ¿no? En todas las Sí, tiendas, en la tele, son las canciones que a los niños en las escuelas, ¿verdad? sí. Después que lo leí ya me di cuenta que es una canción. Es una Es un mezcla villancico. de varias canciones, ¿verdad? O Sí, sea, sí, sí, sí. campanas sobre De campanas, o sea, no, campana, y sí. luego el burrito sabanero y, no, pero que en ese párrafo, ¿qué hay de verdad y qué es mito? O sea, ¿qué Ah, es lo que no viene en la Biblia? todo, todo. No viene nada de eso. Sí, sí, casi, muy poco, ¿verdad? Lo que sí viene es el bebé. Salvador, el Jesús Eso, Salvador. eso sí. Pero ¿qué Pero tal? que no tiene una fecha. No, Nunca eso sí. explica de una fecha. Correcto, entonces vamos a ponerle la fecha, no, pues no, eso no viene en la Biblia. Ok, el bebé Jesús, el Salvador del mundo, nació. Eso sí, Sí, es la verdad. Todo, todo duerme tampoco es una realidad.
Sí, no, no dice eso en la Biblia. No dice eso. No, en la Biblia no dice que todo. No habla de campanas, ¿verdad? ¿verdad? No habla de Tampoco. campanas en Belén. Sí había ángeles, eso sí. Había ángeles. ¿Qué Mm. hicieron los ángeles? Esto sí, ¿verdad? Adoraron al niño. Los Sí. ángeles avisaron a los pastores, ¿verdad? Esto sí Sí. va bien. Lo que sé que los ángeles avisaron a los, ¿qué se llaman? Son pastores, a Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Bueno, eso sí viene más aquí en la pantalla, aquí sigue. Y en la lección 3 hablaremos de Ah, ya, eso, sí. perfecto. No, Ok. no es realidad tampoco que los ángeles, ¿cómo es que? Para lavarlo junto con el burrito, Mm, lo último, junto con el burrito sabanero. no, eso no viene de la Biblia, ¿verdad? No, 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 no hay señor. ningún burrito sabanero en la Biblia. Está, eh, bueno, en mi casa se nos pega Ni la que con, canción, pero ni que con su cuatrico no. y yo creo que a todos va pega cantando ese ese. villancico, a todos los que escuchamos en Pues esa sí, época. pues claro, es nada más que pues es reconocer que eso no, pues no, no viene en la Biblia. Es importante que nuestros hijos entiendan, esto sí, esto no. Pues podríamos seguir así en adelante de eh, pues entienden la idea. En Ujú. esta historia tan conocida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lastimosamente, pues hemos perdido el sentido de lo que es mito y lo que es la realidad. Y nosotros como eh, seguidores de Jesucristo, creyentes, queremos aprovechar en las fechas decembrinas, por ejemplo, ya el próximo año, cuando toca la, diciembre, son grandes oportunidades para compartir la palabra de Dios con otros. Am, pues muchos tienen sus fiestas familiares o en el trabajo o en la escuela, pues está la puerta abierta. Mucha gente que sabe la historia de Jesucristo a medias, pero no saben la verdadera historia. Nosotros, por la gracia de Dios, sí, tenemos la palabra de Dios firme. Entonces, pues vamos a estudiarla hoy, a darle una repasada y pues para eso nos estamos preparando, compartir la palabra con los demás. Muy bien, la historia, les pedimos que lo leyeran en casa y les pedimos que vieran el video 2. Si no lo han hecho, pues van a andar un poco perdidos, pero yo creo que pronto se van a poner al día. Mateo 1, 18 a 24 y Lucas 2, 1 a 21. Vamos a seguir con nuestras preguntas de las 4C. Realmente lo de captar, que es llamar la atención, y contar la historia, eso ya lo hicieron en casa ustedes. Ya el video siendo el captar y el contar es leer la historia, ¿ok? Eh, entonces vamos a brincar al paso 3, que es considerar. ¿Ok? Hoy, para el paso de considerar, vamos a ver unas preguntas sencillas, simplemente como, ok, ¿quién es? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué objetos se ven en la historia? ¿Cuál es el problema de la historia? Preguntas así. Bien, amigos. Mateo 1 y Lucas 2. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Si necesitan abrir sus Biblias, tener la Biblia a mano, está bien. Un minutito, voy a ir a traer mi Biblia, por favor.
Dale, no hay problema. No se apure. Ok, César Pastor. Augusto y Sí, Alexander. pastor. Sí, ¿quiénes son los Pues que salen? ahí, digamos que los protagonistas principales So- sería María, José, el ángel Gabriel, creo que es, y también pues luego habla de que va y saluda a su prima Elizabeth. Son como los personajes que yo veo allí como más relucientes. Y Jesús, que aunque no estaba, pues apenas era la noticia, pues también hablan de ese niño que iba a ser, que creo que puede ser el más importante también, a pesar de que todavía no estaba. sí, excelente. Está María, José, ok. Jesús, pues, Ya estoy acá, por hermano. supuesto. Muy bien. Nos estaba platicando nuestro compañero César Augusto que aparece María, José, Jesús mismo. Em, ¿Quiénes más se mencionan en la historia? Yo veo, por ejemplo, en... Juan, Juan, que también cuando María visita a Elizabeth, ok. saltó dentro de la barriga de su madre. Ah, sí, eso fue un poco antes de esta historia en Lucas 1, pero sí es parte de la historia, Alexander. Correcto, muy bien. Ok, entonces Juan el Bautista. Si se fijan en Lucas 2, ¿correcto? Lucas 2. De hecho, los primeros dos que se mencionan ahí son unos políticos. ¿Quiénes eran? Así, Augusto César dice Aus. que todo el mundo o sea, fuese a ser empadronado. Eso fue una orden como de él, ¿cierto? Sí, Y muy bien. también habla de el gobernador, este primer censo se hizo siendo Sireni, ¿cómo es? Renio. Sirenio, Sirenio, sí. Sirenio, gobernador de Siria. O sea que son dos personajes de la vida pública o política de ese entonces. Muy bien, muy bien. Entonces creo que ya hemos mencionado casi todos. Faltan en, en los versículos como de 8 en adelante de Lucas 2, perdón. Lucas 2, 8 en adelante. Los ángeles y pastores. Eso, sí. Los ángeles y los pastores. Muy bien. Seguimos. Pregunta que sigue. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Con esto estamos hablando de objetos, por ejemplo, si se mencionan animales o árboles o algo así. O si se menciona algo de ropa o algo de comida. O... ¿No hay nada que se mencione? El niño envuelto en pañales. Pañales, pañales, muy bien. Y Un bueno, pesebre. y el pesebre. Fíjense que no se menciona un establo, pero sí se menciona un pesebre. La palabra se refiere a un tipo, podría ser como tipo cajita. Bueno, no tiene que ser cajita, pero es donde se pone La la comida, comida de los animales, así como la paja o algo. Entonces, no, se pudiera decir el comedero de los animales. eso, sí, exactamente, exactamente. Y por eso sí llegan a la conclusión lógica de que, pues sí, podría haber sido un establo o una cueva o algo, porque sí hay cuevas por ahí en Belén, dicen. Pero pues en realidad no sabemos exactamente si era un
o sí, un Profesor, establo. Sí, no hay otra versión por allí que no he investigado que diga de pronto pesebre. establo. No se podría No, sí, como acostó en el pesebre. la misma palabra o el mismo significado. Perdón, ¿puede repetir su pregunta? Pesebre. Yo no, o sea, sería bueno como averiguar si en otra versión de la Biblia hable, en vez de decir pesebre, que hable de establo. Se podría considerar como la misma o el mismo significado. Porque un establo normalmente también se cuidan los animales y hay animales, pues se les da comida a ellos, agua, en fin. Podría Ah, ser que establo se considere como la misma palabra, ¿no? pues si no estoy Puedo, equivocado, creo que... Ah, perdón, ¿es Alexander? lo que pasa es que el establo es el recinto, ¿verdad? Que pudiéramos decir el corral, el lugar, mientras que el pesebre es como la cajita, como el plato donde se servía la comida para los animales. Entonces, esa es la diferencia entre pesebre y establo. Ok. Pudiéramos, para traerlo en un lenguaje más cercano a nosotros, pudiéramos decir que un establo es como un corral, como un corral, el espacio pues donde se va a colocar. Mientras que el pesebre es solamente el recipiente en el que se vierte la comida. Sí. Pude, Muy bien, gracias. Sí, gracias por aclararlo, Alexander. A lo mejor yo tenía las palabras sí rebrujadas, perdón. Pero sí, ese es el punto. Sí se menciona un pesebre aquí y sí se mencionan lo de que estaba envuelto en pañales, pero pues no, establos, todo eso no. Bien, ¿dónde ocurrió esta historia? Y en piensen en si estuviéramos en mapas Google o algo para con GPS encontrar la historia, o puede ser así en qué ciudad, en qué región, o también puede ser en tal lugar que se menciona en la Biblia, en tal casa o tal. ¿Qué es lo que sabemos de esta historia? ¿Dónde ocurre? Indican en Belén. Ok, correcto. Ok. Belén, Era ¿dónde? la casa de David. Ok, muy bien. Se ve un poco borrosito el mapa, la imagen que tengo aquí, pero a ver si... En la ciudad de Nazaret, ¿no? Ok, muy bien. Lo que menciona usted, dos lugares. A ver O sea, lo que yo entiendo es de que era que subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a la ciudad de David, ¿no? Que se llamaba Belén. Era la casa de la familia de David. Y esto era para empadronado con María, su mujer. sí, así es. Como leímos en Mateo 1, el ángel se le apareció a José en un sueño, ¿verdad? Y pues sí, Sí. viajaron desde Nazaret hasta Belén. O sea, viajaron, porque los dos eran de Nazaret, de Galilea, y bajaron aquí a Judea, Belén, ese se llama el pueblo. Queda ahí cerca a Jerusalén. ¿Ok? Muy bien, seguimos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ya, yo voy a bajar. Gracias. Sí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? O sea, en esta historia, en esta pregunta estamos viendo en su contexto bíblico de, esto toma lugar después de o antes de, y también si se puede fijar una fecha de, más o menos estamos en la fecha, ¿en qué fecha sería? Am, ¿En qué año?
No en el... indica una fecha específica, ¿no? Pero esto aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Mm, exactamente. Esos son los detalles que uno quiere buscar para saber cuándo ocurrió una historia de. Por eso Lucas, el evangelista Lucas, nos da ese detalle de, ¿cuándo? Para ayudarnos en fijarlo en la historia. Esto no es un mito, son hechos reales que, ay, perdón, que Jesucristo sí nació. Y me permiten un segundo. Ok, la historia nos indica que César, que Augusto César falleció alrededor del año 4 antes de Cristo. Alrededor de 4 o 5 antes de Cristo. O sea, lo más probable. Perdón, no, el César, Augusto César, no, perdón, el rey Herodes, el Herodes el Grande, el que va a ordenar la matanza de los niños en Belén en la lección que sigue. Él falleció, perdón, alrededor de 4 antes de Cristo. Entonces, lo más probable es que estamos unos 5 o 6 años antes de Cristo. Se escucha raro. ¿Cuándo nació Cristo? 5 o 6 años antes de Cristo. Pero lo que pasa es que nuestro calendario fue calculado por un monje hace unos 800 años y pues puede que haya calculado un poco mal, pero no tan mal. Calculó Sí, hasta pues dentro de 5 años de lo correcto. Entonces, lo más probable es que Jesús nació unos 5 años de lo que nosotros llamamos antes de Cristo. Eh, bien dijo Mirna, que fue en los días de Augusto César, hablaremos de él. Y, ok, seguimos. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Ven algún dilema, algún problema que se tiene que resolver? No comprendo. ¿El problema de qué, perdón? Perdón. sí, En sí hay cada un historia problema. bíblica. Sí, dinos, Alexander, perdón. Sí hay un problema que tiene que resolverse, que es la exactitud del nacimiento de Jesús. Aunque realmente uno dirá, bueno, pero es una fecha, pues lo importante es que esté, no, pero la Biblia es la verdad y dice la misma Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces no podemos dar una enseñanza de la verdad basado en un supuesto o en algo que no es verdad. Que decimos que Jesús nació el 25 de diciembre cuando realmente no nació ni en esa fecha ni en ese año. Y las mismas Sagradas Escrituras nos dice que debemos escudriñarlas y conocerlas. Entonces, dentro de ese escudriñar, hay que corregir ese error que en un momento de la historia se cometió. Eh, por la razón que haya sido, fue un error y tendrá, o sea, tenemos esa deuda con la humanidad de haber enseñado algo que no está en la Biblia. Sí, Alexander tiene la razón. El problema que ha identificado usted realmente es nuestro problema. Es el problema que existe hoy en día con la actitud hacia esta historia y estamos de acuerdo. El problema que existe dentro de la historia misma, tal vez sería el dilema que enfrenta a María y José, que hicieron un viaje bastante largo desde Nazaret hasta Belén y pues ya no tienen donde pues no hay lugar para ellos en la posada e igual
Otro problema es esto, que el Dios poderoso pues ya está cumpliendo con sus promesas después de miles de años, de siglos y siglos de hacer esperar a su pueblo el cumplimiento de las promesas. Y nace un bebé en un lugar así humilde, lo acuestan en un pesebre. ¿Y cómo va a saber el mundo que ya llegó su Salvador? ¿Cómo lo va a saber? ¿Cómo se van a enterar? ¿Quién les va a decir? Pues ese es el problema. Ya llegó y nadie lo sabe. ¿Ok? Bueno, veremos en un par de segundos la solución. La pregunta 6, normalmente pues hacemos una repasada de la historia, pero vamos a brincar a las 7. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? O sea, primero el problema de María y José no tienen dónde quedarse, y el otro problema de que nadie sabe de la llegada del Salvador. ¿Cómo se resuelven aquellos problemas? César Augusto. Hola, profe. Sí, sí nos No, escucha. profe, sí, ya. Lo que pasa es que se me va el internet, se va la señal y me he Ok. quedado sin señal. Por eso es que he estado desconectado. He estado aquí haciendo fuerza para que vuelva y, bueno, parece que ya volvió de nuevo. No, no hay problema. Lo de José y María no tenían dónde quedarse. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo Pues se resuelve? Bueno, sí. encontraron ese lugar que Ujú. donde quizá podían ir sin, digamos, como que estaba abierto, pienso yo, y fue como el lugar en el momento más apropiado, porque pues el dar a luz no es una cosa que eso no da espera. Entonces no había hoteles, no había, digamos, un lugar más apropiado. Entonces que, vieron a ese pesebre ahí como a disposición y lo usaron. Sí, correcto. Y aunque hayan sido, pues en aquel entonces dicen que rentaban cuartitos, tal vez en vez de así cadenas de hoteles como se ven hoy en día en ciudades grandes, era más como que, rentas un cuartito de tu casa, ¿verdad? A la gente que va de viaje. Pero bueno, y el otro problema, lo de, pues ya llegó el Salvador del mundo, pero nadie lo sabe. ¿Cómo lo resuelve Dios? De que pues nadie sabe del nacimiento de su hijo. ¿Qué hace Dios para resolver ese problema? Me refiero a los versículos Lucas 2, de 8 en adelante. ¿Qué hace? Dios hace una campaña de publicidad. ¿Cómo lo hace? Por un censo. Ok, el censo ayudó en traer a María y José a Belén, ¿verdad? Y eso fue importantísimo. Perdón, pasé por alto de que el Mesías tuvo que nacer en Belén. Ni mencioné eso, de que las profecías del libro de Miqueas decían que tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeño entre el menor entre los clanes, pues, o sea, Yo, habla del Salvador que iba a venir de Belén. Fue súper importante el censo que trajo a José y María al pueblo de David, a Belén, correcto. Pero ahora bien, ya nace el bebé. Y ahora Dios quiere que el mundo lo sepa, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Lo publica en Facebook? a través ¿Le de una avisa al estrella rey? que guía, Sí, díganos. a través de una estrella
y a través de los ángeles, la estrella inclusive llegó tan lejos la información que le dijo a unos magos de Oriente. Sí, usa la estrella también como parte para Fue parte avisar. de la publicidad de Dios. Pero aquí en el capítulo 2 de Lucas, todo empieza con unos pastores. Manda un ángel y luego una multitud de ángeles a anunciar las noticias a unos pastores. Pastores cuidan ovejas, le trabajan duro. Es un, pues sí, tiene su peligro. Puede haber bestias, animales salvajes en la noche, ¿verdad? Entonces los pastores tienen que proteger las ovejas eh, pero Dios no elige pues a la gente real, la nobleza, los riquillos, ¿no? Dios elige a unos pastores para recibir y transmitir, a ser los primeros en transmitir las noticias de Jesucristo, a ser los primeros evangelistas, ¿verdad? Ok, en los últimos, sí, díganos. Pastor, le hago una pregunta. Bueno, entonces, de ahí también nace también lo de llamar a los líderes cristianos pastores. Puede ser también por ese acontecimiento. Pues digamos que la Biblia en sí usa la palabra, primero en el Antiguo Testamento, habla de los líderes del pueblo de Dios como pastores, porque tiene ese contexto, ese sentido de cuidar, ¿verdad? De cuidar, de alimentar, de proteger. Ese sí es la responsabilidad pues de un líder, ¿verdad? Del pueblo de Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, ¿verdad? Dice, pues yo soy el buen pastor. Y pues sí, pasando el libro de Hechos, pues sí, nos dicen que Dios les dio a algunos de ser apóstoles, profetas, pastores, maestros. O sea, sí, es un papel. Bueno, es una palabra bonita, ¿verdad? Porque tiene mucho significado. Buena conexión hizo usted, César Augusto. Ok, seguimos. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Muy pocas palabras, ¿ok? No hay que hacer todo un sermón, es simplemente una frasecita como un título para este mensaje, para esta historia. En algunas Biblias tiene título, ¿verdad? Pues, ¿usted qué título le pone a esta historia? Pastor, yo le pondría el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, muy bueno. Okay. La venida del Salvador. Ok, muy bien. Okay. El nacimiento de Jesús. Yo le pondría la llegada del Salvador Salvador. como el nombre del curso. Sí, ¿verdad? Excelente. Ok. Ok, para la pregunta 1 de consolidar, eso es lo que queremos ponerle, como un título, una frase muy corta que capta la esencia de la historia. Okay. 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? No escuchamos de pecados muy así. No hay nadie matando, no hay nadie, pero ¿qué pecado podríamos ver en esta historia? Pastor, yo pienso que
Bueno, como todos nacemos con el pecado original y todos somos pecadores de nacimiento, pues era necesario que el Salvador viniera a salvarnos de nuestros pecados y de la condenación. Entonces yo creo que qué mejor noticia que ponernos en el lugar de pecadores y de un Salvador que viene a, a salvarnos de esa condenación. Interesante. Yo no hubiera pensado en eso, César Augusto. Muy, muy buen comentario. No- Esta historia lo hizo pensar a César Augusto en el pecado con el cual nacemos, a diferencia de Jesús, ¿verdad? Él nació sin pecado y no cometió pecado alguno, ningún pecado en toda su vida, porque pues él no fue concebido de manera natural, como de dos pecadores, igual que nosotros, ¿verdad? Am, José y María, sus padres legales, pues eh, sabemos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y en el vientre de María. Entonces, Jesús no tenía, o sea, solo Jesús pudo salvarnos, porque Jesús nació sin pecado original. Muy bien, entonces hasta cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos perdón, es saber que pues el pecado con el cual hemos nacido, ¿verdad? Gracias, César Augusto. 3. ¿Dónde vemos el gran amor de Dios en esta historia? Algo en esta historia que nos hace ver el gran amor de Dios. Bueno, el hecho de Jesús venir de la gloria del Padre, ¿cierto? Dejar su trono de gloria, su riqueza, sus mansiones celestiales, para venir a vivir una vida de sufrimiento por amor, ahí vemos el amor de Dios. No escatimó, dice de Filipenses 2:5, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces yo pienso que ahí vemos el amor de Dios, pastor. Toda la historia que se narra es el amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la entrega de Jesús no comenzó nada más, o no fue nada más en la cruz, sino todo desde el momento en que Él nace, se entregó y se dio, y fue el Emmanuel, el Salvador, el Dios con nosotros. Y qué cosa más maravillosa que el mismo Dios haya nacido para decirnos: yo te amo tanto que me hice hombre para sentir, padecer igual que tú y probar todos tus dolores y todos tus sufrimientos, porque un día te daré la gloria y la salvación de la vida eterna. No porque la merezcas, sino porque te amo tanto y te perdono, y aquí la oportunidad de alcanzar la salvación. Te envío el Salvador. Así pienso yo y recibo pues cuando pienso en esa historia, eso es lo que viene a mi pensamiento. Sí. No, no teman, les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría, ¿verdad? Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego ya cuando aparece la multitud, dicen, alaban a Dios y dicen, gloria a Dios en las alturas. Paz en la tierra a los que gozan de su buena voluntad, de su favor. Paz en la tierra es nuestra. Obvio que no está hablando de una paz mundial. Jesús dijo lo contrario, que no, conflicto. No vino a traer paz, sino la espada. Y en los últimos días habrá
guerras y rumores de guerras, o sea, pero es una paz interior que tenemos sabiendo que una paz en medio de la tormenta, sabiendo que estamos bien con Dios, estamos bien con Dios. Los pecados del pasado, del día de hoy, pues ya fueron lavados en Jesucristo. Y ahora la pared de pecado que nos separaba de Dios, ya Jesús derribó la pared, aboliendo en su carne las enemistades que había entre nosotros y Dios y también entre nosotros como seres humanos. Ya no importa que seamos boliviano, americano, colombiano, venezolano, pues ya en Cristo somos uno, como un pueblo también. Todo eso, la paz que da Cristo. 4, ¿qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? O sea, ahora algo que quieres hacer después de estudiar esta historia. Y sabiendo que realmente es el Espíritu Santo que nos lleva a, a producir frutos, ¿verdad? Frutos del arrepentimiento, frutos del Espíritu. O sea, realmente Él está obrando. Pero ¿qué queremos? ¿Alguna acción, actitud que queremos poner en práctica en el día de hoy? Algo que vieron por ejemplo, en María, José, en Dios mismo o en los pastores, los ángeles, que, yo quiero ser como ellos. ¿En qué sentido? Sí, pastor. Yo veo en la historia cómo aquellos pastores recibieron, aunque al comienzo con temor, pero luego ellos quisieron ir a ver ese anuncio que recibieron del ángel y fueron allá y se dieron cuenta realmente lo que pasaba y dice que ellos regresan alabando al Señor y bueno, todo eso nos da como un regocijo, como un alivio y una felicidad, ¿cierto? Saber que el Señor vino a salvarnos, a perdonar nuestros pecados y el Espíritu Santo nos pone ese querer de compartir esa buena noticia, ese mismo anuncio que los pastores compartieron con María, con José, y de allí se fue extendiendo el Evangelio. Entonces, pues eso es lo que yo veo, a recibir de buena gana, ¿cierto? Recibir de buena gana por el Espíritu Santo ese anuncio de salvación y de vida eterna que nos regaló el Señor. Muy bien dicho, César Augusto. Miren, nosotros en Academia de Cristo nos dedicamos a apoyar a gente en evangelizar, en formar estrategias para evangelizar, plantar iglesias, multiplicar discípulos, iglesias, ministros, todo eso. Eh, Aquí vemos un buen ejemplo de personas, los pastores, que no lo pensaron demasiado, ¿verdad? A veces nos quedamos paralizados tratando de ver, ¿cómo le hago? Ellos escucharon, fueron a ver y luego ellos siguieron compartiendo la palabra. Y dice que al todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores. Y al volver, los pastores iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Entonces, pues iban glorificando, alabando y pues la gente escuchaba. No es tan complicado. Evangelizar, predicar la palabra escuchamos, creemos y compartimos. Así de fácil. Um, Muy bien.
la pregunta 5, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, muy bien. La pregunta 5. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Cada historia bíblica es como una herramienta. La ponemos en la caja de herramientas y en qué momento vas a sacar esta herramienta de la historia del nacimiento de Jesús. Podría ser una fecha en el calendario, podría ser, no sé, ¿ustedes qué opinan? Cualquier momento es propicio para hablar de Jesús, pero en la fecha en la cual muchos están dispuestos y quisieran conocer es en la época dicembrina, donde en muchos pueblos y en muchas naciones se celebra el nacimiento de Jesús. Entonces, ese es un momento bien adecuado para recordar y aclarar muchas cosas y verdades sobre. Sí, de acuerdo, Alexander. Ah, Mirna, Hermano, sí, yo, díganos. yo sugeriría que este mensaje llevemos siempre a los niños, que ellos conozcan más, Ah, ¿no? sí. Del nacimiento del Señor. Sería bueno que nosotros estemos obrando en los colegios, en las escuelas, desde que los niños ya empiezan a saber de Jesús, ¿no? Y que hacerles notar de que no existe la Navidad como tal, ¿no? Que no es así como les hacen creer o nos hacen creer, ¿verdad? Porque no tiene una fecha específica. Y hacerles conocer cuál es el nacimiento de Jesucristo y cómo debemos nosotros hacer agradecidos por este nacimiento. Eso deberíamos enseñar a los niños. Muy, muy buena idea, Mirna, de eso de compartirlo con los niños. Muy bien. Yo creo que, bueno, dice temas importantes, 20 minutos, yo creo que lo vamos a hacer en 5 para que ya pasamos de la hora. Mil disculpas. Creo que empezamos un poco tarde hoy, ¿verdad? ¿Quién sería el niño Jesús? ¿Quién sería? Juan 1. Alexander, ¿puede leer Juan 1? El principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, gracia y de verdad. Entonces, ¿quién sería Jesús según Juan 1? El hecho carne. El verbo hecho carne, correcto, correcto. El verbo, y dice que el verbo era Dios, o sea, es Dios y es verdadero hombre, ¿verdad? ¿Por qué tuvo que ser Dios y hombre en una persona? Gálatas 4 y Gálatas 3. Mirna, ¿puede leer estos dos versículos, por favor? Ya. Sí. Dice, ¿por qué tuvo que ser Dios y hombre en una persona? Gálatas 4, del 4 al 5. Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió en de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, entonces, ¿por qué tuvo que ser ambos, Dios y hombre en una
en una persona, según Gálatas. Para que se redimiera a los que estaban sujetos a la ley. Sí, exactamente. Alguien tiene que A fin de que seamos, para terminar lo que decía la hermana, a fin de que seamos redimidos, ¿verdad? redimidos, Sí. ¿verdad? Y adoptados como hijos de Dios. Sí, se requiere un hijo de Dios para hacernos hijos de Dios. Se requiere un Salvador que cumple con la ley para salvar a los que no pudieron, no pudimos más bien cumplir la ley. Se requiere un hijo de hombre para salvar a los hijos del hombre. O sea, en Cristo ya somos hijos de Dios. En Cristo ya Dios nos ve como personas que hemos cumplido con la ley de Dios y nosotros quedamos así, pues ¿cómo no hemos cumplido la ley? Pero en Cristo sí, ya somos hijos, ya Dios nos considera justos y en Cristo pues ya la maldición, pues Cristo ya se encargó del castigo, de la maldición que nos correspondía. ¿Okay? Se requiere un hijo de Que Dios pagó nuestras deudas. para pagar la deuda. Ok, ahora bien, la pregunta que muchos me hacen. Entonces, ¿está bien celebrar la Navidad? ¿Sí o no? Y eso es una pregunta muy común y me permiten nada más hablar un poco y a ver qué comentarios. Primero, en ninguna parte de la Biblia tenemos un mandato de celebrar la Navidad o de conmemorar el nacimiento de Jesucristo en cierta fecha. O sea, no hay ninguna fiesta sagrada mandada por la Biblia, ¿verdad? Y tampoco la Biblia no prohíbe la Navidad. No dice que está mal recordar el nacimiento de Jesucristo. El recordar que Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pues obvio que eso es bueno. Sin duda tenemos permiso de alabar a Jesús, igual que los ángeles, igual que los pastores. Conmemorar algo es para que no nos olvidemos de ello, ¿verdad? O sea, eh, pero al mismo tiempo sí, tengamos cuidado de no perdernos en la comercialización, ¿verdad? Que se ve en muchos países hoy en día. Mantengamos los ojos puestos en Cristo, el autor de nuestra salvación. En algunos países, por ejemplo, dan regalos. Pues no tiene nada de mal el dar regalos, pero que el enfoque siempre sea en el mejor regalo dado por Dios, su Hijo Jesucristo. En muchos países la gente, así como en la foto aquí, la gente se junta, ¿verdad? En familia. Pues no tiene nada de mal, eso está bien. Obviamente si hay gente borracha o pues eso está mal, pero en sí una cena familiar, no, pues está bonito, pero que no nos olvidemos del propósito, ¿verdad? De que, nos estamos juntando para alabar a Dios. Pues si es así, pues ¿por qué no leer la historia de que estamos leyendo hoy con la familia antes de comer, antes de cenar, perdón? Igual, como mencionamos al principio, tengamos cuidado de no confundir a los niños con muchos mitos. Con villancicos y pues en mi tierra es muy grande lo de Santa Claus y todo eso, pues enséñenles a los niños a distinguir lo que es veraz de lo que es mito, ¿ok? Lo de la fecha, acá en Paraguay hay un lugar que se llama 25 de diciembre y hay una ruta de colectivos bueno, algunos
me han dicho que no, pero es que 24, 25 de diciembre viene de los paganos, lo de Saturnalia y todo eso. Pues puede que sí tenga un origen conectado a que, que sí los paganos tengan alguna festividad por las mismas fechas. Pues sí, eso sí, pero en cualquier fecha del calendario los paganos están festejando algo. No vamos a dejar de alabar a Jesús nada más por eso. Am, sí, entonces algunos se obsesionan con el hecho de que, por las mismas fechas hay festejos paganos había en el mundo romano, entonces, o dicen que no se puede poner pino porque hace 1000 años en Europa, que quién sabe qué hacían los paganos con pinos eh, pero miren, los orígenes de una cosa no dictan el significado para nosotros. Por ejemplo, una cruz, ¿verdad? Su origen, ¿cuál es su origen? Es un instrumento de castigo, es un instrumento de la pena de muerte. Pero más para nosotros, la cruz es un símbolo que nos recuerda de la salvación que Jesús nos ganó. Nosotros predicamos la cruz de Cristo, su muerte. Pues no usamos cruces como así, como si fuera algo de suerte, como un objeto de superstición, pero em, bueno, el punto es, no dejemos que el mal uso de algo hace siglos y siglos nos impida glorificar a Dios en el día de hoy, en cualquier día del año, ¿ok? Dice Colosenses 2, 16, 17. ¿Alguien quiere leerlo? A ver. ¿Quién podría? César Augusto, creo que le toca a usted. Colosenses Sí. 2, 16. Sí, pastor, he tenido muchos problemas con el internet, pero aquí estamos. Bueno, dice, celebrar la Navidad o no. Colosenses 2, 16 al 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Exactamente, dice, no permitan que nadie los juzgue, ¿ok? Por lo que comen, beben o en relación con los días de fiesta, o sea, fiestas sagradas, hablando de eso. O sea, si yo festejo la Navidad en el 24, 25 y tú me dices, no, eso no está bien, que eso viene de los paganos, te voy a decir, no, me estás juzgando. Yo estoy glorificando a Dios en estas fechas con mi familia, tal vez con una iglesia y estamos alabando a Cristo, porque es el verbo hecho carne y ya llegó para salvarnos. Igual, tal vez alguien más dice, no, nosotros pues casi no celebramos Navidad por esas fechas. Nosotros sí alabamos a Cristo que nació, pero no lo hacemos en aquellas fechas. Pues está bien, no te voy a juzgar. O sea, no tienes que celebrar Navidad así como la cultura y como muchas iglesias en nuestro alrededor en ciertas fechas, ¿no? No se tiene que hacer. O sea, no juzguemos a nadie si lo hacen o no lo hacen, pero lo real y lo verdadero es Cristo, ¿ok? Ahora bien, eso fue lo que fueron mis comentarios y pues obvio que Colosenses 2 no son mis comentarios, eso es de la palabra de Dios. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué preguntas tienen acerca de eso, de celebrar la Navidad? Pastor, bueno, acá en Colombia se celebra mucho, mucho, mucho la Navidad. No se pasa un año que la gente no haga los alumbrados, los árboles de Navidad, todo eso, las novenas de aguinaldo, en fin. Pero entonces la gente, los cristianos, los evangélicos acá, muchos acostumbran a señalar al otro porque
porque de repente ve una luz en una casa de un cristiano o un arbolito, de repente ni ellos mismos, sino de pronto los hijos, que ya los padres viven con los hijos, ellos no son cristianos y tienen un arbolito y entonces como que lo quieren señalar porque él comparte eso. Y yo les he dicho que nada tiene que ver una cosa con la otra. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, ese acto tan maravilloso que sucedió en la historia de la humanidad. Y eso es lo que queremos resaltar. No, la luz puede también significar pues la misma luz de Cristo. O sea, no, yo les digo, yo no me pego de una cosa que es como que hoy, o sea, hoy está y mañana no está, sino de Jesús, que es el verdadero Dios y el que nos salvó. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Es muy fácil juzgar a los demás y acuérdense, cuando estamos en situaciones así, acuérdense del versículo anterior de Colosenses. Ay, perdón. No permitan que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta. No hay nada en la Biblia que prohíba poner luces navideñas. O sea, no tiene nada de mal, ¿ok? ¿Puedo, mi opinión? Sí, claro que sí, Alexander. Esto, realmente yo creo que el problema no es celebrar o no celebrar, porque la misma Biblia dice, bueno, no permiten que nadie lo juzgue, sino que hay cosas que es necesario que nosotros los cristianos le aclaremos a la gente, porque la gente se confundió por culpa nuestra misma. O sea, cuando digo nuestra, voy a hablar de lo que estaba en el momento y los que introdujeron esas creencias. Porque la tradición de celebrar la Navidad realmente vino de parte de la cristiandad. Digamos que no vamos a colocar ninguna denominación para no herir susceptibilidades, pero en la historia nos señala cómo fue el proceso. Ahora bien, yo soy profesor de historia y como historiador yo sé que es parte del proceso humano el ir aclarando situaciones que en un momento pudieron estar dudosas. Hoy día hay mucha información sobre el asunto de la Navidad y nosotros no podemos quedar como cómplices de cosas que no son verdad, ni emitir, bueno, que el hecho de celebrarlo, hay cosas muy buenas como el reunir a la familia, el que la familia se siente junto en la mesa, gente que de repente vive en otros lados y en otras ciudades o inclusive en otros países y en Navidad se encuentran. Es un momento muy hermoso en el cual pueden suceder muchas cosas bonitas y mucha gente también visita los templos, visita las iglesias, que también sería un momento bien propicio para dar una información adecuada y correcta y donde la iglesia general, o sea, la iglesia de Cristo, pueda abocarse a quitar todos esos mitos que a lo largo de la historia se le han incorporado al nacimiento de Jesús. Ciertamente no es un trabajo fácil porque hay muchos elementos que se han insertado dentro de la cultura humana, pero es una deuda histórica el que debe aclararse bien el acontecimiento. ¿Qué celebramos? Mucha gente no sabe y entonces, como no saben, agarran la época para celebrarlo, pero lo celebran emborrachándose, Sí. cayendo en una gula exagerada y para de contar todo que sucede en Navidad, accidentes, problemas
familiares, de Sí, todo tipo. sí. Muy buenos comentarios. Es una gran oportunidad de dar testimonio de lo, pues del amor de Cristo, ¿verdad? O sea, celebrar el amor de Dios en Jesús es bueno. Somos libres para festejar, no festejar la Navidad en cualquier fecha, pero si lo hacemos o no, pues que sea para la gloria de Dios. Ok, muy bien. Tocamos el tema porque sí nos llega mucho esa pregunta. Muy bien, hermanos. Hemos llegado a la conclusión de nuestra clase para hoy. El lunes que viene nos volveremos a juntar a la misma hora. Vamos a publicar, el profe Abraham y yo vamos a publicar el video para la lección 3. Les pido el favor de leer Mateo capítulo 2 en sus Biblias, ¿ok? El lunes es la siguiente clase. Para que sepan, o sea, tienen dos oportunidades. Pueden conectarse por la mañana o por la tarde, pero es lo mismo. O sea, ya participaron hoy. No es necesario participar en la noche porque va a ser el mismo tema, ¿ok? Ahorita en la noche. Pues Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración, ¿ok? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque sí hiciste esperar a tu pueblo siglos y siglos y con ansias deseaban la llegada de tu Hijo. Y tú sí cumpliste, Señor, siempre cumples y por eso te alabamos. Cumpliste con tus promesas a nuestros padres en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos, Señor. Y tú cumpliste y sabemos que tú eres el mismo Señor hoy en día y sigues cumpliendo todas tus buenas promesas. Confiamos en ti, confiamos en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque nuestros pecados en Él son perdonados. Señor, que tu Espíritu Santo igual pues nos impulse, igual que los pastores, a escuchar tu palabra y pues para irnos de esta clase alabando y glorificando tu nombre y para que todo el mundo sepa que pues el Salvador ya llegó y se llama Jesús. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y ahí estamos en contacto en el grupo. Nos vemos el lunes. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones, profesor. También para ustedes un feliz fin de semana. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones para todos. Feliz fin de semana a todos. Dios les bendiga. Igual. Chao.